Bueno, primero que todo, mi nombre es Juliana Carolina Rodríguez Riaño, hago parte de la Universidad Militar Nueva Granada, en donde curso octavo semestre de Derecho. Este video tiene la finalidad de llevar a la práctica, mostrar cuál es la importancia de la materia técnicas de oralidad o técnicas de juicio oral. Es una materia de gran importancia, es fundamental para el ejercicio del derecho. Como abogados debemos tener en cuenta muchísimas reglas, muchísimos tips, muchísimas estrategias para llevar a cabo, como lo es por ejemplo un interrogatorio, cómo actuar en una audiencia, cómo expresarnos. Son pequeñas cosas que a veces no les prestamos atención, a veces creemos que no son importantes, pero esto nos puede llevar a un nivel muy alto dentro del derecho, nos puede llevar a un nivel muy alto con respecto a nuestra capacidad de convicción frente al juez, frente al manejo de controversias, manejo de situaciones que se pueden llevar a cabo, que se pueden presentar mejor en una audiencia. Bueno, entonces continuaremos con las audiencias. Voy a presentar dos audiencias, voy a analizarlas, vamos a extraer de ellas pequeños fragmentos que nos pueden dar paso al análisis de puntos, de temas puntuales más bien, de la materia técnicas de juicio oral. Muchas gracias. Bueno, esta primera audiencia que vamos a analizar fue llevada a cabo el día 13 de febrero del año 2020 en el Juzgado Civil Municipal de Chucontá, Cundinamarca. Pues este se refiere a un proceso de pertenencia adelantado por el señor Donald Obando Peña contra la señora Ángela Walker Posada. El asunto versa sobre la posesión y dominio de un lote, en donde la posesión la tiene el señor Donald Obando, mientras que el dominio está en manos de la señora Ángela Walker. El señor cuenta pues con un abogado de confianza y la señora Ángela es abogada, entonces pues ella se va a autorrepresentar. Actos que diferencian a un tenedor de un inmueble a un poseedor con ánimo de señor y dueño es el pago de los impuestos. Diga usted al despacho cuántos impuestos ha pagado desde que usted tomó posesión de ese predio, como lo manifestó acá, en el año 2001. Aunque la pregunta tiene que ver con los hechos, esa pregunta era objetable, porque el demandante en ningún momento dijo otra cosa diferente a que tenía la posesión. Y entrando en tema, era importante tener en cuenta que los impuestos y la posesión no tienen relación, no es la misma relación que tienen los impuestos y el ser propietario, porque los impuestos no dan posesión. La abogada aquí lo que buscaba era fortalecer su teoría del caso y resaltar también pues ciertos puntos negativos de la teoría de la contraparte, además de restarle credibilidad y confiabilidad al señor demandante al momento de resaltar que el señor nunca había pagado impuestos y ella sí, lo reiteró, ya lo había manifestado en algún momento al juez. Al reiterarlo pretendía poner de presente esta importante característica, pues como recordarle al juez ese importante punto y darle motivos para que éste como que tuviera en cuenta que es una característica que tendría cualquier otro propietario. Es un punto fundamental para determinar quién es el propietario. No tengo claro lo de la escritura de su hija que no se registró, porque la intención de Ignacio fue venderle el predio a su hija. Él me lo manifestó. El otro predio sí se lo... ¿A su hijo? ¿Sí quedó registrado a su hijo? Bueno, ¿y este por qué no? Discúlpeme. Nuevamente. Que no registró la escritura que la doctora hace mención, que está a nombre de su hija, que fue la intención de Ignacio, vendérselo a esta niña Obando. El despacho, dentro de las preguntas que debía hacer de oficio, le preguntó al demandante en una de ellas, le pidió que aclarara las razones por las cuales existe una escritura a nombre de la señora Juana Obando, lo cual tiene una incidencia en la posición que dice tener el demandante. Y pues aquí, como ya vimos, la doctora lo que pregunta es que se clarifique el tema de la escritura y el por qué no se registró. Por eso no debía ser objetada.
pues las objeciones lo que buscan es evitar que el proceso sea contaminado con la introducción de preguntas, respuestas, argumentos o pruebas que pues no guarden una relación directa con los hechos. Entonces, en este caso la pregunta sí era viable. En ningún momento la pregunta pretendía llenar vacíos procesales que no se cumplieron. Tampoco versaba sobre hechos inexistentes porque era un tema que ya se había abordado. Entonces tenemos que esa escritura tenía una garantía real con hipoteca sobre el mismo lote número 3 y usted como deudor no la registró. ¿Cuál es la pregunta, doctora? Es que porque no tenía hipoteca fue que no la registró, Pues porque la escritura tenía un gravamen hipotecario sobre el mismo lote 3. esa es una conclusión que usted está haciendo, No, le doctora. pregunto. La pregunta, por eso, o sea, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que si porque tenía la garantía real hipotecaria usted no registró la escritura. En esta ocasión podemos percibir que la abogada trató de confundir a la parte, pues la forma en que formuló la pregunta no fue clara. Como abogados debemos tener muy en claro que las preguntas deben ser formuladas de forma clara, concreta, que la persona que tiene que responder no se confunda o pues que tampoco se ponga nerviosa y después termine respondiendo, no sé, de forma diferente a como debería responder con base en lo que se supone que sabe. Las preguntas deben versar sobre hechos específicos. Debemos, porque es muy importante, usar un lenguaje claro. Aunque sabemos que una de las misiones del contrainterrogatorio es atacar o restarle credibilidad a quien nos estamos dirigiendo y súper fundamental fortalecer mi teoría del caso, como abogados debemos actuar con ética y no hacer caer en error o confusión al testigo, como decimos cotidianamente de forma sucia, con estrategias malvadas para encontrar nuestro beneficio a costa de los demás. No se hace necesario aprovecharnos de los que no saben estas técnicas de juicio oral o tips que conocemos los abogados, ¿no? Pues para direccionar a nuestra conveniencia, la diligencia usando estos tips sería algo, como dije con anterioridad, inmoral, antiético. Se informara al despacho de dónde sacó el dinero para pagar el lote que dice haberle comprado al señor Ignacio. Contestó. Señoría, no entiendo esa pregunta. En este clip vemos que la pregunta que realizó la defensa del demandante no era pertinente y la abogada tampoco la objetó. Esta pregunta era impertinente, inconducente e inútil. En primer lugar, es impertinente porque no existe esa adecuación que debe haber entre los hechos materia de controversia y los hechos de esta prueba. Asimismo, que sería el segundo lugar, es inconducente porque de ninguna forma es idónea legalmente dentro del tema que se está tratando. Y la inutilidad la encontramos al momento de verificar que no es necesaria en este tipo de proceso, pues aquí lo que se busca es solucionar quién es el verdadero dueño, si es quien tiene la posesión o quien tiene el dominio. O sea, aquí no tendría sentido saber de dónde sacó la plata con la que adquirió dicha propiedad. Yo lo estoy preguntando muy concretamente. Doctora, perdón, me repite la pregunta porque la verdad no, para mí tampoco entiendo bien qué es lo que quiere usted que le conteste. O sea, La pregunta es que el fundamentos jurídicos, ajá, base del estudio, hace acotación al Agustín Codazzi y dice que el Agustín tiene que identificar física y jurídicamente el bien, ajá, pero al final concluye que eso no importa, que eso no tiene la menor importancia. Esta pregunta que realizó la doctora Walker debía ser objetada y no lo fue. La razón de la objeción pudo haberse fundamentado en que primero es poco clara y segundo no pretendía resolver el problema jurídico, por lo cual podría ser impertinente. Además de tener en cuenta que el perito es profesional en ingeniería de catastro y no en leyes como para poder opinar sobre si tiene mayor importancia o no los fundamentos jurídicos. Bueno, ahora voy a abordar otra audiencia. Este es un proceso penal en donde se le está señalando al señor Arturo Martínez de haber cometido el delito de acceso carnal violento contra la señora Mercedes Parada.
Ellos para el momento de los supuestos hechos eran pareja y vivían juntos. Esta audiencia se celebró en el Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá el día 25 de julio de 2012. Aquí, inicialmente, el juez concede la palabra tanto a la fiscalía como a la defensa del acusado para que expongan su teoría del caso. La fiscalía defendió correctamente su teoría del caso, permitiendo que la declaración se llevara a cabo de forma libre y espontánea, y resaltando también los hechos que condujeran a un posible resultado que responda el problema jurídico. La fiscalía realiza el interrogatorio a la señora Mercedes, quien es la presunta víctima, pero se realiza el interrogatorio obviamente en calidad de testigo. Ella, al responder, aunque la fiscal utilizaba un lenguaje claro que no la confundiera, en muchas ocasiones pues respondía de forma diferente a lo que debía, o en ocasiones también manifestaba que no creía que debiera responder eso. Tal vez, y es algo entendible, porque el tema que se estaba tratando era un poco sensible y ella no se sentía como en plena confianza o tranquilidad para poder abordar estos temas y términos tan íntimos, ¿no? Por otro lado, la defensa, en su teoría del caso, obviamente buscaba controvertir lo dicho por la fiscalía y resaltar aspectos que permitieran, pues, como restarle la responsabilidad a su defendido, o sea, restarle un poco más bien de responsabilidad a su defendido sobre el delito por el cual lo acusaban. Este tipo de preguntas, como la que acabamos de escuchar, son las que benefician nuestra teoría del caso. Ayudan a responder el problema jurídico, permiten que la persona responda con fluidez, sin ningún tipo de confusión, y permite que dé una explicación o narración de la versión que el testigo conoce. El hecho de responder de una forma libre y espontánea le da un poco más de certeza al juez y del mismo modo, aporta credibilidad y confiabilidad, que son los puntos claves que siempre debe resaltarse en un testigo. La primera pregunta debe ser objetada porque este tema con respecto al alcohol no fue un tema que se haya tratado en el interrogatorio que realizó la fiscalía. Y la segunda debía ser objetada porque la testigo ya había respondido eso. Entonces sería una pregunta repetitiva. Por eso debemos tener en cuenta que la objeción es un mecanismo para ejercer el derecho de contradicción en el juicio oral, con el objeto de evitar vicios que distorsionen la actividad probatoria en cuanto a su alcance y contenido, pues estos finalmente permiten evitar que la actividad se desvíe hacia temas o discusiones irrelevantes o intrascendentes. Por todo esto, es importante reiterar algo que ya en algún momento dije, y es que como abogados debemos siempre tener en cuenta que las preguntas que formulemos sean siempre claras y concretas, que versen sobre los hechos, materia de controversia y temas sobre los cuales ya se haya enfatizado. Esto para evitar distorsionar el hilo que se lleva. En reiteradas ocasiones pudimos presenciar lo que vimos en el anterior clip. La señora Mercedes respondía de una forma diferente a lo que debía responder o se negaba a responder lo que se le preguntaba. Esta pregunta no era susceptible de ser objetada, pues no había sido formulada con anterioridad y tiene una relación directa con los hechos. Al cumplir con los requisitos del contrainterrogatorio y conociendo ella lo que debía responder, no podía tal vez oponerse a su deber de contestar.
A la señora Mercedes tampoco se le declaró hostil porque su indisposición, para responder no era reiterada. Aunque se dio en varias ocasiones, no lo hacía de forma ininterrumpida, y pues era notorio que tampoco era intencional. Eran entendibles tal vez las razones por las cuales actuaba más bien de esta forma. Por otro lado, también funcionó muchísimo el hecho de que el mismo juez se dirigiera a ella de forma prudente y tranquila para que ella no se indispusiera o tal vez no se incomodara. Porque, como ya dije, era entendible que el tema que se estaba tratando era incómodo y cómo, o sea, tener que contarlo frente a varias personas y la mayoría de ellas desconocidas, pues no terminaba siendo lo más cómodo. Además, cuando se trata de un tema tan personal que no puede, o sea, sí, que uno no va a ir exponiendo por todo lado como con total libertad, perdón. Estas dos preguntas que acabamos de escuchar no tienen relevancia ni relación con los hechos materia de controversia. Aquí vemos la importancia de la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas. Pues es con estos requisitos, y pues en este caso en particular, que tal testimonio es prueba fundamental para el asunto conforme la teoría del caso de la defensa, si se busca refutar la prueba de cargo de la fiscalía y salvaguardar la inocencia del procesado. Y al no tener en cuenta estos requisitos de la prueba, como abogados podemos echar a perder nuestra teoría frente a la convicción que queremos que adquiera el juez. Si realizamos preguntas que no nos dan algún tipo de conveniencia, no debemos perder el tiempo formulándolas, pues esto permite que tanto el testigo como el juez se desconcentren y haya como cierto tipo de desconexión en el hilo que se traía de la historia o la versión que está exponiendo. De cierta forma podría perjudicar lo que hasta ese momento hayamos conseguido con el juez.